saludo para todos de comprensión de los tiempos actuales. Hoy estamos en la segunda sesión de Sumérgete en la misión con el pastor Pablo Otremba, una de los temas de la iglesia en movimiento. Entonces vamos a pedir el favor al pastor Félix que nos presente al pastor. Bienvenidos a esta segunda noche de conferencia Sumérjase en la misión. Para mí es un privilegio poder introducir al pastor Pablo Otremba, que es un hombre amado por muchos de nosotros, conocido posiblemente por muchos de nosotros, pero para aquellos que todavía de pronto no conocen mucho de él, solamente mencionar que él ha sido pastor por muchos años, líder nacional, y dentro de sus dones, como Dios le usa, es con el don obviamente de maestro, y ahora como misionero de área para Latinoamérica. Él cumple un poco la función más como de mentor y conferencista, y él está comprometido con inspirar a las nuevas generaciones a impactar su mundo con el evangelio. Es una bendición para los que lo conocemos y tenerlo cerca, de seguir siendo bendecido por los dones que Dios ha puesto en su vida para bendición de la iglesia. Abra su corazón y esté expectante de lo que Dios va a enseñarnos el día de hoy. Les dejo con el pastor Pablo Otremba. Buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes otra vez. Bueno que se hayan conectado y que podamos estar hoy otra vez reflexionando acerca de un tema, y este tema pues muy importante. Seguimos con Hechos capítulo 2, 41 al 42. Recuerden que estamos hablando acerca de la iglesia en movimiento. En la primera conferencia hace un mes hablábamos de involúcrate en la misión, y especialmente nos habíamos enfocado en la misión de Dios y en qué consiste esa misión y cuáles elementos son importantes para que esa misión se dé. Y hoy y en esta semana estamos hablando sumérgete en la misión, y todo apuntando hacia tener una iglesia en movimiento, como lo fue la iglesia en el libro de los Hechos, que arrancó en Jerusalén, pero Jesús mismo les dijo a los discípulos que ellos iban a recibir el poder de lo alto para ser sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Ese era el programa, el plan que Dios le encomendó a la iglesia, y para poder llegar a completar la misión de Dios, pues una iglesia debe estar en movimiento. Pero sabemos de la historia que a veces una iglesia, pues nosotros personalmente podemos enfriarnos, podemos estancarnos. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don que Dios le ha dado. Y en otros lados Pablo también habla de que debemos ser fervientes en espíritu. Obviamente podemos perder ese fuego. Tenemos que analizar qué son las cosas que hacen que perdamos el fuego, ese empuje, esa pasión por las cosas de Dios. Pero también podemos y debemos hablar acerca de aquellos elementos que nos impulsan, que nos mantienen en movimiento. Y cuando estudiamos el libro de los Hechos, yo creo que allí encontramos ciertos elementos muy claros acerca de aquello que impulsa a la iglesia, que la mantiene en movimiento, y a veces el descuido de estos elementos es lo que hace que una iglesia se enfríe o ya no corra como debe correr o como Dios quiere que corra. La pasión se enfría. Y tenemos que rescatar donde esto lo hemos perdido. Debemos rescatarlo y volver a avivarlo, a ponerlo en el lugar donde debe estar en la vida de la iglesia. Y yo creo que eso va a llevar a que la iglesia esté en movimiento. Pues yo crecí en el campo y bueno, un poquito de agricultura yo sé, y sabemos en el campo muy bien que una planta, si no tiene los elementos, los químicos necesarios, entonces no se desarrolla como debe desarrollarse y tampoco produce los frutos. Así en la iglesia
también tenemos que cuidar esos elementos, y unos elementos, pues ya los vimos hace un mes, y en esta conferencia estamos viendo otros elementos basado en Hechos capítulo 2 y versículos 41 y siguientes. Y vamos a leer hoy una vez más esta cita bíblica, Hechos capítulo 2, 41 al 42, y vamos a leer la de la Reina Valera 95 en este caso. Ahí dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Interesante esto, ¿no es cierto? Los que recibieron la palabra, ellos fueron bautizados. Eso va de la mano. Usted cree, recibe al Señor Jesús, o más bien usted se somete a la palabra de Dios y dice que usted quiere seguir al Señor Jesús. Entonces uno se bautiza, y dice ahí: se añadieron aquel día como 3,000 personas, y como congregación recién nacida, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que mantenía esta iglesia avivada, en movimiento? Aquí sugiere este libro 4 cosas que no son las únicas, pero son claves en toda iglesia, y las debemos considerar y ver cómo las implementamos en el diario vivir. Ahí dice: y perseveraban. Ayer anotábamos que eso es mantenerse, agarrarlo, no soltarlo, cuidarlo. Entonces tenemos que perseverar ¿en qué? Y aquí la palabra de Dios nos sugiere 4 cosas. 1, la doctrina de los apóstoles. Importantísimo que en nuestras iglesias estemos enseñando sana doctrina, y personalmente también seamos selectivos, que no comamos entero, que revisemos, comparemos con la Biblia, sigamos el ejemplo de los bereanos, que escuchan, pero después leen, estudian la palabra de Dios, y entonces obedecen lo que ellos ven que es el mandato de Cristo para nuestras vidas. La sana doctrina es súper importante para mantener una iglesia en movimiento. Después dice aquí que ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Hablábamos anoche acerca de esto y cuán importante es la interacción de los creyentes, los unos para con los otros, ese ministerio de toda la iglesia, sirviéndose el uno al otro, animándose a buenas obras, estimulándose al amor y a ser fiel a Dios. Y esta comunión de los unos para con los otros nos ayuda a mantenernos también en la carrera. Y ahora nos sugiere aquí Hechos capítulo 2, versículo 42, que también hay que añadir a eso el partimiento del pan y en las oraciones. Y en esta noche vamos a estar hablando del partimiento del pan, o de la Santa Cena, o la Cena del Señor, como sea que lo querramos nombrar. Y vamos a ver en un ratico que hay 3 nombres principales que se usan en la Biblia para hablar de esta celebración o del partimiento del pan. Y entonces aquí en el tema del partimiento del pan, nosotros notamos que esto está al mismo nivel que la sana doctrina, que está al mismo nivel que la comunión los unos para con los otros, está al mismo nivel que la oración. Y vamos a notar que sí es muy correcto que esto esté al mismo nivel, y esta es una verdad que de verdad tenemos que tener en cuenta y no pasar rápido por el tema de la cena del Señor, el partimiento del pan, simplemente porque Jesús lo instituyó, y entonces decimos: wow, esto es parte como del programa o de lo que debe hacer una iglesia, y entonces rápidamente pasamos por encima de eso, lo celebramos en 5 minutos y decimos: ya, por lo menos cumplimos con eso, Dios debe estar feliz, cuando en realidad la cena del Señor no es tanto para Dios, sino es más para nosotros, importante, y para la iglesia misma. Y vamos a ver por qué es esto. La iglesia en el libro de los Hechos no perdía la perspectiva y la razón de su existencia.
la salvación a través de Jesucristo. Y eso es lo que estamos celebrando cada vez que nosotros estamos celebrando el partimiento del pan. Estamos recordando nuestras bases doctrinales, especialmente una base doctrinal, la clave de donde parte todo, y es que Jesucristo es la razón de nuestra vida y Él es el que trajo a nuestra vida la salvación por su muerte y su resurrección. Y esta verdad siempre la tenemos que tener en el centro de todas nuestras actividades. No es el líder carismático, no es el programa, no son las luces, no es el humo ni las sillas, es Cristo el centro de toda la iglesia. Y cuando Cristo llega a ser solamente el que nos acompaña y no el centro, el jefe, el líder en mando, entonces otras cosas comienzan a suplantarlo, y ahí es cuando nos metemos en problemas y nos volvemos un club religioso, y después estamos aterrados cuando las cosas no caminan como deben caminar. Ahora, la iglesia del Nuevo Testamento cree y enseña, esto es importante, el tema central de la cruz de Cristo. Entiende que los seres humanos necesitan salvación a través de Cristo. Solo hay un camino, hay un Salvador, hay un mediador, y este es Cristo, y este no lo queremos sacar de la iglesia, no lo queremos poner al lado, ¿no es cierto? Él es el centro y todos nosotros alrededor de él. Esa es la visión de Dios, que un día nosotros estemos arriba en el cielo, ¿no es cierto? Alrededor del trono del Rey de Reyes, adorándole, porque hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Y eso lo estamos ya hoy practicando cuando celebramos la cena del Señor. Jesús el centro y nosotros adorando a nuestro Salvador, al Rey de Reyes, y exaltándolo porque Él es el único Dios. Así que la Santa Cena nos recuerda que Cristo es el centro de la iglesia y todo es acerca de Él. Y tenemos que recordar una y otra vez que nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe, pero la fe en su muerte y en su resurrección, porque esas son la base de nuestra salvación. Esto no lo podemos olvidar. Hoy en día se habla, es que hay que tener fe, pero ¿en qué? En la fe clave que nosotros debemos tener es la fe en nuestro Señor Jesucristo, el crucificado y resucitado, porque Él pagó nuestra salvación, aunque para nosotros es gratis. Para Jesús le costó la vida, ¿cierto? Hay un alto precio que se pagó, no con dinero, no con oro, no con plata, sino la sangre de Cristo corrió, y eso es lo que nosotros hoy en día tenemos que, por un lado, celebrar, reconocer, y también esto nos empuja a ser gente agradecida. Y vamos a notar en un rato que cuando celebramos la cena del Señor, una de las cosas que hacemos ahí es dar gracias a Dios, y no porque nos ayudó a pagar el arriendo, aunque eso es importante, seguro, para que no lo echen y usted tenga que vivir debajo del puente, pero por el otro lado, lo más importante es nuestro Señor Jesucristo y la salvación que Él nos ofrece a través de la cruz y su resurrección. Así que durante la celebración de la Santa Cena recordamos a Jesús, quien una vez por todas murió en la cruz por mis pecados y por los pecados de todo el mundo. Aleluya. Eso es una verdad tan grande que hay que masticarla y digerirla. Esa sangre es suficiente para salvar a todo el mundo y al más loco. El mismo Pablo, el apóstol, dijo que él se ponía como ejemplo de que si él
podía ser salvo, entonces cualquiera puede ser salvo. Aleluya. Al participar en la Santa Cena, también reconocemos el hecho de que fueron mis pecados los que llevaron a Cristo a la cruz. Yo tengo que recordar eso cada vez que celebro la cena del Señor. Jesús no fue allá por un gesto lindo, sino porque Él nos ama, es verdad, pero fueron mis pecados quienes lo pegaron a la cruz y no sus pecados, los pecados de Jesús. No, Jesús no tenía pecados, Él no tenía por qué ir a la cruz. Fueron mis pecados los que clavaron a Jesús en la cruz, y desde allá arriba Él extiende su mano y me dice: te perdono, te doy la vida eterna. Aleluya. Oye, esto nos debe motivar, esto nos debe llenar con esa gasolina de esa pasión para correr y hacer lo que Jesús quiere que nosotros hagamos y seamos todo lo que Él quiere que nosotros seamos. Muchas veces nosotros alguna gente dice, no, que somos salvos por gracia y ahora puedo vivir como se me da la gana. Entonces usted no ha entendido la verdad. Usted no ha entendido la gracia. La gracia de Dios Él nos ofrece esa salvación porque Él murió en la cruz, y desde allá, desde que yo debería estar pegado allá, Él desde allá llega y me ofrece y me dice: te perdono, te doy otra oportunidad, vamos juntos para adelante. Oye, esto debe llenarnos con una emoción, con una pasión por vivir una vida que marca la diferencia. Su sangre es la que nos limpia de toda iniquidad. Aleluya. No son los caminos a la montaña de rodillas para ir allá a besar yo no sé qué. No. Tampoco son tus esfuerzos. Es la sangre de Cristo la que nos ha salvado. Yo no sé a usted cómo le va, pero cada vez que yo pienso en esto, a mí me anima. De hecho, a veces me hace hasta llorar, porque yo digo, aleluya, me hago entender, yo soy un candidato para el infierno, pero Cristo me ofrece la vida y yo puedo seguir otro camino, pero no porque yo soy bueno, sino porque Él es tan bueno. Y lo que hay que también anotar cada vez que estamos celebrando la cena del Señor es que no hay necesidad de otro sacrificio por parte de los seres humanos, ni por parte del mismo Jesucristo. Ese único sacrificio es suficiente, totalmente suficiente para mi salvación. Yo quisiera que leyéramos una cita en Hebreos 10, 10 y 12 y 14, y alguno de los panelistas me va a ayudar con eso. Hebreos capítulo 10, versículos 10, 12 y 14. Ahí estas citas para que veamos que la salvación, el sacrificio de Jesús es único y totalmente suficiente. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Versículo 12. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y el versículo 14. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Aleluya, aleluya, aleluya. Y si bien la Santa Cena es primeramente para los creyentes, nosotros no debemos olvidar que nosotros, los creyentes, tenemos una responsabilidad enorme. ¿Hacia quién? Hacia los no alcanzados, ¿cierto? Cada vez que estamos celebrando la cena del Señor, sabemos que ese único sacrificio totalmente suficiente también es para aquellos que aún no han sido alcanzados, y nosotros que ya conocemos esta verdad, ¿cierto? Ahora tenemos que ir donde los no alcanzados, porque Él es el único camino
a la salvación. Así que la Santa Cena no solamente nos recuerda qué es los beneficios para nosotros, cuáles son los beneficios para nosotros y qué recibimos de Dios, sino que también ahora entendemos que hay un mundo que Dios quiere bendecir. Y como en el caso de Abraham, ¿no es cierto? Dios le dijo, yo te bendigo para que seas bendición, y Dios nos bendice a nosotros con la salvación, y ahora nos catapulta, nos envía, nos llama a que vayamos donde los que no han escuchado, para que también ellos sean unidos a aquella multitud que viene de todas las naciones, todas las tribus, todas las lenguas, y que van a estar representadas en el cielo adorando al Rey de Reyes y el Señor de señores. La verdad que representa la cena del Señor es la que provee finalmente el motor, el impulso a todo lo que nosotros somos y lo que hacemos. Es la cruz la que nos motiva a ir a las naciones. Es la cruz la que nos motiva a amar al prójimo, al enemigo, que nos ayuda a vivir una vida que marca la diferencia. Cuando veo la cruz, eso me motiva, y la cena del Señor nos está recordando todas esas cosas. Ahora, ¿cómo reacciona usted cuando escucha durante la celebración de la Santa Cena las palabras que están en Primera de Corintios 23 al 26? Y sería bueno que leyéramos esas citas también, esos versículos. ¿Cómo reacciona usted cuando escucha durante la celebración de la Santa Cena estas palabras de 1 Corintios 11, 23 al 26? Por favor, leámoslo. 1 Corintios 11, 23 al 26 dice, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo, la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Piense un ratico y reflexione. A veces puede ser simplemente indiferencia, y eso eso requiere que nosotros pues revisemos nuestro corazón. En otros momentos es agradecimiento, en otro es reverencia, en otro a la larga es recordar, wow, yo tengo que ponerme las pilas y empezar a caminar de una manera diferente a lo que estoy viviendo hoy. Sigamos con las bases bíblicas de la Santa Cena. La Santa Cena fue introducida por el mismo Señor Jesucristo. Esto es importante que lo tengamos presente, porque a veces pensamos que puede haber sido Pedro el que la introdujo, o Pablo, o alguna iglesia, ¿cierto? Pero no, esto es algo que Jesús mismo instituyó. Los discípulos de Jesús y la iglesia en el libro de los Hechos ejercieron esta práctica de la celebración de la Santa Cena encomendada por Jesús de una manera regular. Ahora, antes de seguir, es muy bueno que nosotros estemos revisando los nombres que se usan para describir o para hablar de esta celebración. La primera aparece en Primera de Corintios 11, 20, y yo no voy a leer esas citas, pero ustedes tienen el material en sus manos, y una vez más yo les recomiendo que se tomen el tiempo por su bienestar personal de leer cada una de estas citas, reflexionar acerca de ellas y responder a ellas con obediencia, con oración, con agradecimiento. La primera allá en 1 Corintios 11, 20 aparece la expresión cena del Señor. ¿Qué nos da a entender esta expresión? Pues nos da a entender primero que es la cena del Señor,
¿cierto? Es del Señor Jesús. El énfasis aquí está en quién es el que la instituye, pero también nos da a entender quién es el que nos invita. Así que la cena del Señor es una invitación, es a raíz de una invitación personal del Señor. El Señor es el que dice, vengan a esta comida, a esta cena. Y más adelante, cuando estemos celebrando la cena del Señor, yo les voy a hablar un poquito de esa invitación a la mesa del Señor, que esta es la siguiente expresión que nosotros encontramos allí en 1 Corintios 10:21. Allí se habla de la mesa del Señor. Eso significa mesa es comunión. Nosotros cuando almorzamos o estamos comiendo, normalmente lo hacemos a la mesa, y si usted está en una familia, pues normalmente, yo digo normalmente porque aún a veces eso también está como en duda hoy día, nos reunimos como familia alrededor de una mesa y tenemos comunión. Podemos estar corriendo cada cual por su lado durante todo el día, pero cuando es el momento de la comida nos reunimos alrededor de una mesa y podemos hablar, estar juntos, compartir, y podemos en ese momento dar y recibir. Pero mesa también significa que compartimos una misma comida, ¿cierto? Esto parece algo como que normal. Bueno, en algunas familias eso ya no es normal. A veces la mamá tiene que cocinar para el papá una cosa y para la hija otra cosa. Y esto se complica demasiado, ¿no es cierto? Entonces vayan al restaurante, pero en una casa normalmente, ¿qué es lo más sencillo? Es una comida, y Jesús nos invita a una comida, a una misma comida para todos. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Jesús quien se dio por nosotros, por los blancos, por los negros, los grandes y pequeños, por los que están yo no sé dónde, por allá en la selva, y los que están en la ciudad, ¿cierto? Los ricos y los pobres. Es el mismo Jesús. Aquí no hay otro Jesús, es el mismo Jesús, y por eso comemos la misma comida, y todos necesitamos al mismo Jesús. Ahora, cuando hablamos de la mesa, esto me lleva a recordar la mesa que estaba colocada en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, y en esa mesa allí se ponían 12 panes, y habían tribus grandes, habían tribus pequeñas. Pero ¿qué significa eso? Yo soy el pan de vida, y que haya sobre esa mesa 12 panes. Eso quiere decir que para cada una de las tribus de Israel había suficiente provisión. Aleluya. Es para cada uno de nosotros. Hay suficiente. Dios tiene suficiente para cada uno de nosotros. No lleva eso ya a celebrar que tenemos a un Salvador grande, pero también el pan nos recuerda que Dios quiere bendecirnos y satisfacer las necesidades más profundas del ser humano. Y la necesidad más profunda que tiene el ser humano es la salvación, ¿cierto? El estar a cuentas con Dios. Hoy en día parece que la necesidad más importante es que tengamos comida al mediodía. Aunque eso es importante, no es la necesidad más profunda. Y Dios quiere satisfacer esa necesidad más profunda en nuestra vida. Ahora, la otra expresión que nosotros encontramos en la Biblia está en Hechos capítulo 2, 42, donde se habla del partimiento del pan. Y esto pues hace alusión a que el padre de familia tomaba el pan y lo partía antes de que todos se lanzaran sobre la comida. Era como el momento cuando el padre de casa partía el pan y lo entregaba y decía, ahora coman y adelante, satisfagan su hambre, y adelante con eso. Entonces, aquí esto nos habla
de que finalmente quién es el que parte el pan. Ahora yo sé que a veces en la iglesia el pastor agarra un pedazo de pan y lo parte. Bueno, en algunos lados ya no se practica eso, entonces agarra un pan y a veces es como esto, una galletita. A mí me gusta a veces usar eso, un verdadero pan, ¿no? Y entonces partirlo. ¿Por qué? Porque sí, nosotros como los que celebramos la cena, y vamos a ver quién puede celebrar la cena en un rato, pero lo partimos. A la hora de la verdad, ¿sabe quién partió el pan? El Padre partió el pan y nos dio a Jesús. Él lo partió cuando Él fue a la cruz y compartió a su Hijo con nosotros, aleluya, para que nosotros pudiéramos satisfacer la necesidad de nuestra salvación. Así que esto es súper importante que nosotros lo tengamos siempre presentes cuando estamos celebrando la cena del Señor. Sigamos. ¿Cuál es el significado espiritual de la cena, de la Santa Cena? Eso ustedes lo encuentran en su material a partir de la página 20. El significado de la Santa Cena tiene que ver con algo del pasado, con algo del presente y con algo del futuro. Mejor dicho, tiene que ver con toda la historia y de nosotros. Dice en 1 Corintios 11, 24 al 25, y como ya lo habíamos leído, allí dice, haced esto en memoria de mí. Es obvio que nosotros padecemos de olvido, ¿no? O de amnesia, o como digo, olvidamos fácilmente, y no solo los viejos olvidan cosas, sino también los jóvenes olvidan cosas. Y yo digo que hay cosas que Dios en el Antiguo Testamento estableció, ciertas festividades, ciertas ceremonias, ciertos ritos en el Antiguo Testamento, no para elevarlos a un punto donde estos ya se vuelven como el Dios o la cosa mágica, pero sí para recordar ciertas verdades bíblicas. Por eso yo digo, ahora estamos prontos a celebrar Navidad, ¿no es cierto? Yo sé que mucho se ha hecho para distorsionar la verdad básica de la celebración de la Navidad, pero hay una cosa, si árbol para aquí o para allá o no, o sí, lo que sea, esa pelea no importa, pero celebrar la Navidad significa que estamos recordando a Jesús. No es bueno que por lo menos una vez en la vida o en el año recordemos que Jesús vino a este mundo a dar su vida por nosotros, y cuando es Semana Santa no es bueno recordar la cruz de Cristo, ¿cierto? Y cuando celebramos en el calendario el día de Pentecostés no es bueno celebrar y estar predicando y orando acerca del empoderamiento de Dios para el cumplimiento de la misión. Yo creo que esas son cosas que Dios nos da para recordar ciertas verdades básicas una y otra vez, ¿cierto? Y el partimiento del pan sirve en la misma dirección para recordar una verdad básica, y hablamos de la verdad básica para la existencia de la iglesia en movimiento. Entonces se vuelve un instrumento de recordatorio para que estemos siempre pensando en aquello que es clave para nuestra vida, y es la muerte y resurrección de Cristo, que es la base de nuestra salvación. Así que y no solamente estamos recordando lo que Jesús hizo, sino también estamos recordando al Señor Jesucristo, quien murió y resucitó. Fue Él el que salió del cielo para venir a este mundo. Es Él quien por amor dio su vida en rescate por nosotros. Y si ustedes, por tiempo solamente les indico, ahí en la página 21, ahí tenemos algunas cosas que podemos estar
recordando. Por ejemplo, Mateo 28, 18 al 20, dice, y que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oye, eso es bueno recordarlo constantemente. Yo no tengo que ir a esas 4 paredes que se llaman iglesias para decir, aquí está la presencia de Dios. No, Dios está en todo lado, conmigo en cualquier lado. A veces no lo siento y a veces la gente reacciona es cuando percibe la presencia de Dios de manera especial y dice, uy, aquí hay presencia de Dios. Esa es una última onda que hay ahora, ¿no? Aquí hay presencia de Dios, ¿no? Y yo digo, ¿sabe que hay presencia de Dios en cualquier lado? Lo que pasa es que usted está ciego, ¿no es cierto? Dios no sale de paseo, no se ha despedido para estar de vacaciones. Él está con nosotros todos los días. Aleluya. Y yo donde esté, Él está. Aleluya. Y tenemos que estar recordando eso. ¿Lo siento? No, pero la verdad es la verdad y yo la creo y por eso yo sé que Él está conmigo y tengo que recordar eso. ¿Por qué? Porque a veces uno se siente tan solo, es que me abandonaron, nadie piensa en mí, ¿no es cierto? Pero Jesús está conmigo. Aleluya. Recuerde que el crucificado está contigo. La cena del Señor nos quiere recordar eso. Y también otras cosas, ustedes las ven ahí, Él está orando por nosotros, Él es la vida, Él es nuestra victoria, nuestra justificación, nuestro todo al final. Él dice, yo soy, aleluya. Y estamos recordando al yo soy. Cada vez que celebramos la cena del Señor, recordamos que Él está cerca, Él es Dios con nosotros, Emmanuel, aleluya. Después dice la Biblia en 1 Corintios 11, 29, después de dar gracias, partió el pan. Aquí dar gracias o la palabra eucaristeo, que es la palabra que aparece aquí en el griego original, se habla de la gratitud o de una actitud grata que nosotros debemos tener hacia Dios, especialmente pues gratitud por la salvación y porque la cena del Señor nos está recordando todo las bondades de Dios, comenzando con su salvación, su generosidad, su amor, su acompañamiento, la contestación de mis oraciones, etcétera, etcétera. Note ahí por qué está usted agradecido, ¿no es cierto? Después de dar gracias, partió el pan. Y es un buen momento cada vez que nosotros estamos celebrando la cena del Señor, que recordemos qué cosas buenas ha hecho el Señor y aún a veces cosas que no son espectaculares, pero constantemente Él está proveyendo cosas para nuestra vida. Respondamos con gratitud. Ahora, en 1 Corintios 11, 26 dice, la muerte del Señor proclamáis o anunciamos solemnemente la muerte del Señor. Mire, una de las cosas que distinguen a los cristianos es la celebración de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque eso nos identifica inmediatamente con el crucificado, ¿cierto? Y cada vez que alguien ve que hay gente que celebra la cena del Señor, ellos van a decir, esos son cristianos, son seguidores del Cristo, ¿cierto? Esos son seguidores. Usted posiblemente en la calle anda y nadie lo distingue como cristiano, pero en el momento que vean que usted es uno que celebra a Jesucristo, que celebra la cena del Señor, ellos van a decir, es cristiano, es cristiano. Entonces, estamos proclamando a Jesús su muerte y su resurrección. Estamos también declarando que la muerte trae beneficios a nuestra vida. Ahora, ¿a quién le anunciamos? ¿A quién le anunciamos? Usted puede ir a la página 22. Yo estoy siguiendo como muy de frente aquí el texto porque si queremos celebrar la cena del Señor en esta noche, qué privilegio, qué bonito poder celebrar la cena del Señor, aunque no podamos estar juntos de manera presencial, pero por el Zoom, por esta reunión podemos estar celebrando la cena del Señor y entendiendo que tenemos al mismo Señor
quien nos salvó. ¿A quién le anunciamos? Primero a los hermanos. Yo le anuncio a los hermanos. Es necesario que nosotros nos estemos recordando mutuamente la verdad del crucificado y que nos estemos también manifestando como creyentes del crucificado. También le anunciamos al mundo invisible. Cada vez que estamos celebrando la cena del Señor, prácticamente le estamos diciendo al diablo, usted es uno que ha perdido la batalla, porque nuestro Cristo ha vencido en la cruz y nos ha salvado, nos da vida eterna y le ha pisado la cabeza a la serpiente. Ahora, nosotros anunciamos y proclamamos hasta que Él venga. 1 Corintios capítulo 11, 26. Nosotros creemos y confesamos la resurrección de Jesucristo. La cena del Señor no solamente anuncia que Él murió, también anuncia que Él ha resucitado y declaramos que Él va a venir una segunda vez. Aleluya. En este mundo hay mucho desorden y a veces nosotros queremos que la pandemia se vaya, que todos los problemas se vayan. No sé por qué no oramos, Maranata, Señor, venga pronto, porque el mejor lugar para estar no es aquí en este mundo, sino el mejor lugar para estar es allá en la eternidad. Y estamos proclamando eso hasta que Él venga, Él viene. Esa es una verdad que nosotros tenemos que estar proclamando una y otra vez. Y dice ahí que esta copa es el nuevo pacto. El nuevo pacto fue prometido ya en el Antiguo Testamento y este pacto simplemente dice que hay un mediador, ¿cierto? Y ese pacto también nos dice que somos un nuevo pueblo, el pueblo de Dios, nacidos de nuevo, somos su gente, no importa si son judíos o no judíos, pero en Cristo somos uno, es una familia marcada por el Espíritu Santo, cambiada, porque Dios cambia los corazones. Esto no es un club que se viste de un color o con una camisa de un cierto color. No, Dios cambia nuestros corazones que eran tan malintencionados, buscando siempre lo malo. Ahora Dios cambia nuestros corazones para que busquemos agradarle a Él y nosotros llegamos a ser un nuevo hombre, llenos del poder del Espíritu Santo, capaces de escuchar. Todos en la iglesia pueden escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios. Jesús dice, y mis ovejas escuchan mi voz, y no solamente los pastores, no, todas las ovejas pueden escuchar la voz de Dios y discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. El nuevo pacto también nos dice que hay un sumo sacerdote. Eso es muy importante para nosotros los pastores. Nosotros no somos los sumos sacerdotes. Nosotros somos acólitos, si es que hablamos de monaguillos. Más no somos. El sumo sacerdote en la iglesia es el Señor de señores, nuestro Salvador, el Señor Jesús. Pero nosotros somos un sacerdocio santo, ¿cierto? Y que está llamado a ofrecer sacrificios de adoración, sacrificios espirituales que agradan a Dios. Y a eso nos tenemos que dedicar durante toda nuestra vida y todos los creyentes deben estar en esa jugada. En la página 24 usted puede leer 1 Corintios 10, 16, que es la copa de bendición que bendecimos. Cuando uno estudia la Biblia, uno lee que hay una copa de ira de Dios y hay una copa de bendición. Y es el Señor Jesús que hizo que esa copa de ira se tornara en una copa de bendición para todos aquellos que creen en Él. Y de esa copa fluye todas esas bendiciones, sanidad, restauración, liberación, vida nueva, Dios guiándonos, Dios dándonos esperanza, Dios dándonos un futuro. Eso es
Todas esas cosas y mucho más es lo que está en esa copa de bendición, y no está derramando sobre nosotros la copa de ira, sino la copa de bendición. Aleluya. ¿No le parece eso fantástico? Eso lo debería animar a usted, ¿no es cierto? Y decir, wow, a ese Jesús yo quiero seguir, porque ahí no hay muerte, ahí hay vida, ahí hay guía, ahí hay esperanza, ahí hay luz. Aleluya. Después, y con esto vamos a finalizar, pero miremos en la página 24 algunas preguntas y sus respuestas que muchas veces la gente tiene cuando se trata de celebrar la cena del Señor. Antes de entrar en estas preguntas, yo sí quiero que otra vez insistir, por favor, aquí ustedes tienen el material en sus manos. Tómese el tiempo. Estas cosas no se digieren en una sesión de 1 hora, hora y media. Usted tiene que agarrar esto y tomarse el tiempo para leer las citas bíblicas, meditar en ellas, permitir que la Biblia empiece a obrar en su vida, te abra el entendimiento, y usted pueda ahora concluir y hacer decisiones claves para su vida que van a ser de gran bendición. Y cada vez que celebramos la cena del Señor, recuerde uno de estos aspectos y usted va a ver que el celebrar la cena va a ser una celebración, un momento de gran gozo. Yo recomiendo, si usted es pastor, por favor, el día que usted celebre la cena, dígale a estos de la alabanza que recorten ese concierto, y que las canciones que usan sean de verdad apuntando hacia la cruz de Cristo, que sea corto, predique un poquito menos y trate de tomarse todo el tiempo para aclarar una verdad de la Santa Cena, y celebren, tomen tiempo para agradecer a Dios, tomen tiempo para alabarlo, para expresar agradecimiento y celebrar a nuestro Señor crucificado, ¿cierto? Haga de eso un evento importante, porque es nuestro Rey, Él es el centro, Él es el que nos invita, Él es el que nos ofrece vida eterna. Ahora, respuestas a preguntas respecto a la cena del Señor. Preguntas que surgen y que aquí yo quiero responder de manera, ojalá rápido, pero claro. Especialmente eso es importante. Todos los que han nacido de nuevo pueden participar de la cena del Señor. Los no creyentes no van a apreciar mucho el significado de la cena del Señor, pero por favor, no cierre la puerta cuando uno que está buscando a Jesús en el momento de la celebración de la cena, si la iglesia lo hace bien, es posiblemente el momento cuando un precristiano llega y entiende la verdad y dice, wow, y recibe a Jesús. Entonces, oye, venga también y celebre la cena del Señor, porque en ese momento, pues, esta persona posiblemente está entregando su vida al Señor, porque como que Dios muestra, wow, esto es lo que me trae salvación, no la cena en sí, los elementos, ¿no es cierto? No la copa en sí, pero lo que ésta representa, esto es lo que trae salvación. Y bueno, ¿qué significa tomar la cena del Señor indignamente? Este es uno de los temas que ha generado mucha discusión. He tenido muchas conversaciones con pastores acerca de este tema. De hecho, el Comité de Doctrina del Concilio Global ha tratado este tema, y yo he estado ahí en esas conversaciones. Ha sido muy interesante, muy edificante estar en esas conversaciones. ¿Y qué es lo que significa indignamente? Significa hacer algo de manera no adecuada, impropia, indigna. ¿Y qué es lo que estaba pasando en la iglesia en
Corintios, lo que estaba pasando allí, o el pecado que la iglesia como tal estaba cometiendo, es que cuando se acercaban a la mesa del Señor, había una separación de gente que aparentemente tenía de comer y gente no tenía de comer. Y entonces los que tenían, los que aparentaban que habían sido bendecidos y se lo mostraban así ostentosamente a todo el mundo, y no les importaba que otros en la misma congregación no tuvieran nada de comer. Entonces el pecado era el rechazo hacia un cierto tipo de gente en la iglesia. Eso tristemente hoy en día ocurre también, que hay diferenciación entre unos y otros. Son creyentes todos, ¿cierto? Pero entonces aparentemente hay algunos que son como que más santos, ¿no es cierto?, que otros. Y en realidad nadie es digno. Nadie puede acercarse a la cena del Señor. Usted seguramente antes de celebrar el domingo por la mañana la cena del Señor, a punto de que usted le trató a su esposa mal, le dijo una palabra que no fue correcta, o alguna otra cosa pasó por su mente que si eso fuera proyectado a una pantalla, usted diría, apaguen, ¿no es cierto? Por ese lado no somos ninguno digno de acercarnos a la cena del Señor, y sí, seguro debemos estar revisando nuestra vida, y cuando vemos que hay algo que le desagrada a Dios, que no está de acuerdo a los mandamientos, debemos pedirle perdón a Dios, pero también tenemos que cuidar que como congregación no estemos incurriendo en una manera de celebrar la cena del Señor, donde Dios dice, lo que ustedes están proyectando no es unidad, no es perdón, no es aceptación, sino es más bien división, es rechazo, es marcar a la gente y como que sentirse mayor que el otro o mejor que el otro. Eso es tomar la Santa Cena de manera indigna. Entonces es mucho más que solo ahí mirar, ay, no, es que esta mañana como que estuve como un rabietas ahí pataleando y yo no me acerco a la cena del Señor. Si usted hizo eso, pues pida perdón, arrepiéntate, no guarde eso ya más y acércate y celebre que Jesús te está perdonando. Pero como iglesia también tenemos que estar revisando que estemos promoviendo la unidad. Somos una familia, aún con aquel que es raro, pertenece a la familia. Jesús es capaz de amar a los raros, así que, y nos hace capaces a nosotros también para amar al que no es como nosotros. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, que nos examinemos, y claro, examinémonos cada uno a nosotros mismos si estamos rechazando a alguien. ¿Por qué? ¿Por el color de la piel o por el estatus social? ¿Cierto? Ay, es que en esta iglesia solo son este tipo de gente. Cuidado, ¿no es cierto? Eso es pecado y Dios no va a bendecir eso. Nosotros tenemos que aceptar al grande, al pequeño, al rico, al pobre, al negro, al blanco, al amarillo, como sea, si son de Dios, si se han recibido a Jesucristo, si pertenecen a la familia. Somos una familia, celebremos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ahora, la siguiente pregunta: ¿cuántas veces puedo participar de la cena del Señor? En la Biblia, en Hechos capítulo 2, 46, leemos que los primeros creyentes en la iglesia celebraban la cena del Señor diariamente, y en 1 Corintios 11, 26 nos habla cada vez o todas las veces que ustedes celebran la cena del Señor. Eso significa básicamente cuantas veces uno quiera, sin perder su significado. Esto es súper importante. Es el recordatorio de la cruz de Cristo y lo que ésta significa para
mí personalmente. Así que si una iglesia celebra una vez al mes, está bien, pero no hay nada malo en celebrarlo en otros momentos. Hace unos días estuve con unos amigos y estuvimos ahí, porque estuvimos unos días juntos y pues nos estábamos despidiendo, y en ese caso pues los amigos trajeron todos los elementos y celebramos la cena del Señor. Y para mí eso fue tan lindo. ¿Por qué? Porque estábamos en realidad celebrando que el que nos ha hecho amigos, nos ha unido, es Jesús, ¿cierto? Si no, quién sabe dónde estaría cada cual por su lado. Pero por el otro lado también era un momento donde al celebrar la cena del Señor nos estábamos encomendando el uno al otro a Dios y a su guía, a su protección, a su bendición. Aleluya. ¿Por qué no hacer eso de una manera correcta? ¿Cierto? Estamos poniendo a Cristo en el centro de nuestras relaciones y de nuestro caminar. Así que uno puede celebrar la cena todas las veces que uno quiera. Y después dice, es el pan, el cuerpo de Cristo, y el vino, la sangre de Cristo. Pues esto rápidamente, recordemos aquí que Jesús mismo dice, yo soy la puerta, yo soy la vid. Y cuando él dice, esta es la sangre, me hago entender, no es que Jesús se cortó la vena y ahí llenó la copa y ahora todos tomaron. No, pero esta copa representa, nos está recordando la importancia de la sangre de Jesucristo, ¿cierto? Y por eso tomamos esta copa recordando que Él murió por nosotros, pero también resucitó. Así que esto es el fruto, no es la sangre en el sentido literal, pero sí representa la sangre y el cuerpo de Cristo. ¿Sigue el sacrificio de Cristo o se repite el sacrificio de Cristo durante la celebración de la Santa Cena? Ya lo leímos y la respuesta es no, eso no se repite. Él murió una vez y esa es suficiente y por siempre. Así que aquí no estamos repitiendo el sacrificio de Cristo, sino recordando el sacrificio de Cristo. ¿Pueden los niños participar de la cena del Señor? La Biblia no nos dice mucho al respecto. De todas maneras, valen las mismas condiciones que se aplican para las personas adultas. Y una última pregunta, ¿existe una forma definida para celebrar la cena del Señor? En realidad, no existe una forma específica. A mí me gusta a veces hasta cambiar la forma para que no se vuelva un rito con el tiempo vacío, sino que siempre nos esté despertando hacia la verdad de la cena, de lo que la cena representa. Bueno, hay una cosa que sí quiero añadir aquí, que ustedes encuentran en la página 26 al final, donde dice, hay quienes preguntan si la cena del Señor debe ser administrada solamente por ministros licenciados. Esto es un tema que posiblemente genera mucha confusión, pero también a veces inquietud, inseguridad. Hay iglesias que tienen sus maneras basadas en tradiciones o en contextos culturales, y por eso a veces solo es el licenciado o el ordenado. Ojalá que sea un ordenado en su vida y no un desordenado con algún papel que dice que es ordenado. Pero perdónenme en el sarcasmo, pero es que cuando uno ya se vuelve viejo y ve tantas cosas, a veces ve tanto chiste, y tenemos que separar lo que es la realidad de lo que es simplemente cosas humanas. Sin embargo, aquellos que sostienen el valor bíblico del sacerdocio de todos los santos consideran que todo creyente en Cristo está llamado a servir a Dios y consecuentemente también puede administrar la cena del Señor. Importante, pues finalmente es que todo
ocurra en orden. Yo les recomiendo a los pastores que no se preocupen tanto de que si este o no el otro celebra la cena del Señor, más bien haga su trabajo entrenando a toda la iglesia, especialmente a los padres de familia, para que lo hagan correctamente. Ahora en la pandemia nosotros hemos notado que el licenciado tuvo que quedarse en casa y en la casa tuvieron que celebrar la cena del Señor. Las familias, es interesante cómo Dios a veces destruye cosas que hemos sostenido tan fuertemente, pero que no tienen la resistencia o como se dice, no aguantan estas pruebas. Nos lleva a repensar la teología que tenemos y una es todos nosotros los cristianos somos sus sacerdotes y los líderes en una iglesia o los que tienen un ministerio, como lo describe Efesios capítulo 4, tienen la responsabilidad de entrenar, de formar a toda la iglesia para la obra del ministerio. Si hacemos eso, entonces una segunda o tercera pandemia o cualquier otra situación no nos va a estar preocupando de cómo va a celebrar la gente la cena del Señor o aún a bautizar gente. ¿Por qué? Porque los hemos entrenado debidamente y ellos saben lo que están haciendo y lo van a hacer en el orden de Dios. Tenemos que delegar, tenemos que confiar en la gente y confiar también en el Espíritu Santo, que Él va a estar vigilando estas cosas cuando se estén celebrando y ayudándole a la gente a que se mantenga enfocada en lo que es. Ahora, así que acerquémonos con gozo a la mesa del Señor y celebremos a Jesús. La Santa Cena es un elemento muy importante y yo leo el último párrafo que ustedes tienen ahí en la página 27. La Santa Cena es un elemento importante en el culto de los cristianos. Es más que solo un ritual. Ojalá que eso usted ya lo ha notado en esta noche. Estamos recordando a Cristo, su muerte y su resurrección. Estamos declarando su señorío en la iglesia y en el mundo, pero también es un momento para estar revisando nuestra vida y examinar si estamos alineados con Dios, si nuestras actitudes hacia el prójimo son las correctas. Es un momento oportuno de todo corazón. Esto es verdad. Por favor, revise su vida, pero tome este momento para pedir perdón si es necesario por alguna cosa. Dígale a Dios aquella cosa que usted sabe que está entre usted y Dios. Pida perdón y reciba perdón de Dios. Es un momento para reenfocar la vida. Yo creo que esto es importante ver esto también cuando celebramos la cena, que Dios nos está otra vez reenfocando, porque a veces estamos tan enfocados en cosas pasajeras. Ahora Él nos enfoca con la cena del Señor, a la que Él nos invita a que miremos a Cristo, el que comenzó la buena obra en nosotros y el que la va a perfeccionar, que nos enfoquemos en lo trascendental. Bueno, ahora que vamos a celebrar la cena, terminando esta meditación, reflexión, ¿por qué no alista su pan, los elementos de la cena del Señor, y vamos a celebrarlo juntos nosotros hoy? Aquí vamos a celebrar la cena del Señor y vamos a acercarnos a esta mesa a la cual Dios nos está invitando. Pero antes de tomar la cena del Señor, yo quiero que veamos una imagen. Es la imagen de la última cena del Señor y quiero relatar una pequeña experiencia o por lo menos una observación que yo noto aquí cuando veo esta imagen. De hecho, esta foto la tomé por allá en Istambul, imagínense, en Istambul. Noté esto, es un tejido y es una réplica del cuadro de Da Vinci. A raíz de unas circunstancias
en la cual un hermano me reclamó que por qué tenía yo una foto en Facebook, y era una foto grupal con uno con el cual habíamos servido, pero que él hoy ya no está en la cuadrangular por A o B razones, y eso es en este momento algo secundario, la razón por la cual no está más en la cuadrangular. Pero puse esa foto no por él, sino porque estaba recordando un evento que hicimos en la región, y pues en ese evento estaba este amigo ahí en la foto, y alguien me reclamó que por qué puse esa foto con ese personaje. Obviamente él no está en buenas relaciones con este personaje. Yo pensé, pero ¿cuál es el problema? Es una foto que solo recuerda un evento histórico. Pero eso me llevó a pensar, ¿qué pasaría? ¿Sería que Jesús también lo tendría alejado de la mesa? Y eso me llevó a pensar en este cuadro. ¿Cuántos celebraron con Jesús la última cena? ¿A quién invitó Jesús a la cena? Y si usted nota en este cuadro, ahí están los 12. Yo los conté todos. De hecho, en la Biblia nosotros vemos que en la última cena también estaba Judas, el que lo traicionó. No sé si usted invitaría a Judas a celebrar la cena del Señor, entendiendo que lo va a traicionar. Pero no solamente Judas no debería estar acá, tampoco Pedro, porque Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar también, lo iba a negar públicamente. Pero en realidad tampoco deberían estar aquellos discípulos que estaban peleando quién era el más grande, ¿cierto? Y aquellos que oraban, Señor Jesús, aquellos están ahí predicando tu nombre y echando fuera demonios en tu nombre. Quiere que hagamos caer fuego del cielo, ¿cierto? En realidad, seamos sinceros, ni usted ni yo deberíamos estar sentados a la mesa del Señor. Pero es el Señor Jesús, el crucificado, el que desde la cruz nos extiende la mano, también a un Judas. Ahora, si Judas no acepta la mano extendida de Jesús, y Pedro no acepta la mano extendida de Jesús, eso sí ya es cosa de cada cual. Pero Jesús extiende la mano también a Judas, a Pedro, a Juan, al otro que peleaba y quería orar que cayera fuego del cielo sobre los que no andaban con ellos. La mesa del Señor podemos acercarnos con esa seguridad, con ese entendimiento de que Él nos perdona, de que Él nos acepta si venimos con un corazón arrepentido, con un corazón de fe, con un corazón agradecido por lo que Él hizo en la cruz. Vamos a celebrar la cena del Señor, entendiendo que Él me invita, que Él te invita a ti a la mesa, a la comunión con Él, pero también en pareja, el camino para tener comunión los unos con los otros, celebrándolo a Él, nuestro Salvador y Señor. Yo voy a pedirle al pastor Frank Saldañas que nos dirija en esa oración, dando gracias a Dios por los elementos que representan, uno, el cuerpo de Cristo que fue partido, y la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, la base para nuestra salvación. Pastor Frank, por favor, activa tu micrófono y por favor dirígenos en oración por estos elementos. Padre eterno, nos acercamos a tu mesa con gratitud. Nos acercamos a tu mesa, Señor, humildes. Porque solamente por tu gracia, Aleluya, el sacrificio que tu Hijo hizo por nosotros y el amor que tú mostraste para la humanidad, que nos ha dado el paso para poder llegar y acercarnos en una manera íntima a esta mesa, Señor.
este pan que representa tu cuerpo que fue dado por nosotros, Señor. Sí. Recordamos en él el sacrificio tan grande que hiciste por nosotros, que tomaste en la cruz nuestro pecado. Aleluya. Tú pagaste por la culpa y el pecado de nosotros, uno que no tenía culpa y no tenía ningún pecado. Tomaste por nosotros. Sí. Algo que nunca podríamos pagar, Señor, para atrás. Inmerecido, pero tú lo diste por amor a nosotros. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Padre, al tomar esta copa también recordamos, Aleluya. esta es tu sangre, Sí, Señor. representando tu sangre, Señor, que representa el nuevo pacto. Gracias, Jesús. El pacto, Señor, que nos trae perdón de pecados. Aleluya. Gracias. Que podemos acercarnos a ti, Señor, sin nada que nos detenga, porque tú pagaste el precio, Sí, Señor. Cristo Jesús. Gracias. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de celebrar lo que tú has hecho por nosotros y recordar individualmente en este día, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. La salvación, la vida eterna, tomando nuestra culpa, perdonando nuestros pecados, pero Señor también porque has proveído sanidad para nuestro cuerpo físico. Has proveído, Señor, un empoderamiento de tu Espíritu Santo para nosotros. Gracias. Recordamos, Señor, que sin ti no somos nada. Gracias, Señor. Y celebramos, Señor, que también al nosotros recordar esto, también podemos recordar, Señor, que este mismo privilegio es para aquellos que todavía no han tomado una decisión de caminar o acercarse a ti y recibirte como tu Salvador. Y los levantamos a ellos, a ti, orando por ellos. Muchos conocemos que todavía no hacen una decisión, Señor, y oramos por ellos también. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Sí. Aleluya. Amén. Amén. Si usted tiene su pan ahí, si usted es la cabeza del hogar, agarre un pedazo de pan y pártalo y déselo a aquellas personas que están a su lado. Si usted está solo, pártalo igualmente y recuerde que al partir el pan, usted está recordando que el Padre en el cielo partió a Jesús para compartirlo con nosotros y comamos recordando a nuestro Salvador. Aleluya. Y también tome la copa y recuerde que es la copa de bendición en esta noche. Y más adelante voy a pedirle al pastor Carlos que nos dirija en una oración por todos los que están aquí conectados y sus familiares y que puedan estar enfermos en este día, que Dios extienda su mano para sanarlos. Pero recordemos que esta es la copa de bendición que bendecimos y que disfrutamos en este día. Comparta esta copa con las personas que están a su lado y usted tome también recordando a Jesucristo. Aleluya, gracias Jesús. Levanta tu mano a Él
y dale gracias a Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, gracias por este tiempo. Realmente ha sido maravilloso. Y también oramos por sanidad, oramos que el Señor sea manifestándose en cualquier dolor, en cualquier cosa que esté molestando. Oramos que esos órganos sean sanos de acuerdo al diseño de nuestro Padre Celestial y que haya sanidad. Por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de su palabra, extendemos sanidad a tu vida y a tu alma, a tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Y Pastor Arturo, creo que tenemos alguna pregunta. Vale, había una pregunta que sí valdría la pena para entender este tema y era si la Santa Cena deberían tomarla los que se han bautizado en agua. Entonces es bueno como aclarar ese tema, por favor. Claro, muy buena pregunta. La Biblia no nos da indicaciones de que hay que hacer esa diferenciación y mucho de esa diferenciación ocurre porque nosotros no consideramos el paquete inicial como un punto importante de partida en la vida del creyente. Si alguien se convierte a Cristo, ¿cuál es el paquete que debemos estar ministrando? Uno es que nosotros debemos estar asegurando arrepentimiento, que la gente crea en el Señor Jesús y se bautice en agua y reciba el Espíritu Santo. Si eso lo estamos ministrando lo más rápido posible y lo tenemos en cuenta, no tenemos que estar mirando si está bautizado o no. Ahora, si decimos que él es un creyente, entonces, ¿por qué no le permitimos celebrar la cena del Señor si ha sido salvo? Porque en realidad esa sería como la única condición y lo que después lo hace parte de la familia. Entonces, el bautismo en sí no es un requisito en la Biblia y a veces se ha hecho eso como un premio para aquellos que se han dejado bautizar, el celebrar la cena del Señor, pero recuerden que todo la salvación y la vida es un regalo de Dios. Vale, pastor, muchas gracias. También, para cerrar, de repente, ¿por qué no nos presentas a la persona que está a tu lado, con la que tuviste comunión en esta noche? Arturo. Sí, no, ella es mi amante, mi compañera ya por 42 años, mi esposa y mi cocinera. No. Ella es mi esposa Ulrike, que sí, estamos casados. Ella está ahí porque la silla es pequeña, me hago entender, pero si cambiamos la silla yo desaparezco. Entonces, pero ella es mi esposa, mi fiel mujer que me ha acompañado. De hecho, pues, si no fuera por ella, yo creo que muchas cosas que he logrado en la vida nunca las hubiera logrado. Bueno, qué chévere. Y Pastora Ulrike, qué bueno verla en esta sesión. Y una mujer sabia, no es de muchas palabras, pero cuando habla, habla con poder y con sabiduría. Muchas gracias. Una mujer virtuosa que admiramos y que seguimos y que ha sido mentora para mí. Y realmente su ejemplo es muy valioso. Muchas gracias, Pastor Pablo. Y bueno, los esperamos en la tercera y última sesión de Sumérgete en la Misión con el Pastor Pablo Tremba. Dios le bendiga. Y recuerde, si este mensaje y si esto ha sido de bendición, compártalo, póngale un me gusta y compártalo con otros. Permitamos que estas enseñanzas vayan hasta lo último de la tierra. Más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.